¿Sabías que Mardoqueo le dijo a Esther que quizá había llegado a ser reina para un tiempo como este, mostrando así que Dios tiene propósitos aún en las circunstancias más difíciles? Hoy estamos en nuestro día 267 de nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta lectura. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en ella, Señor. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, Padre. Ayúdanos a comprender cada día con mayor claridad tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a ponerla en práctica en nuestro diario vivir. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Esther. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévelo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos ese es Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete de Esther que había dispuesto. Esther 7. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. En el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas
fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Dijo Esther: el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán y Jarbona, uno de los eunucos que servían al rey. He aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Esther 8. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella, y se quitó el anillo el rey que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo yo podré ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él he colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros los judíos como os bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió el nombre del rey Asuero, y selló con el anillo del rey. Envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos.
Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real azul y blanco y con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. En cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Ester 9. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y asolaron los judíos a todos los enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, Baisata, 10 hijos de Amán, hijos de Hamedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y te será hecha? Y respondió Ester: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que se celebrase el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo,
y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel que trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que los llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Esther 10. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Para reflexionar. Hoy finalizamos el maravilloso libro de Esther. Ya en el desenlace de la historia empezamos a ver la ironía con la que Dios obra para preservar a su pueblo. No sé cuántas noches Asuero tuvo problemas para dormir, pero esa noche era diferente porque Dios estaba obrando a través de él. Asuero, en vez de hacer cualquier otra cosa que estaba en su mano, decide leer el libro de las crónicas y en él descubrir que hace un tiempo Mardoqueo había informado sobre un complot para asesinarlo, pero Mardoqueo nunca había sido recompensado. Asuero por alguna razón se indignó. Piensa, ¿cómo es que este hecho es recordado en este momento, una noche antes de los planes de Amán para asesinar a todo un pueblo? Solo Dios, Dios que guarda a su pueblo, Dios que ha prometido ser el socorro de su pueblo, aún sin que éste lo sepa. Ese es nuestro Dios. La providencia de Dios no solo se aprecia en milagros poderosos, sino en acontecimientos cotidianos. Una mujer judía en el palacio, un hombre que salva de muerte al rey, un rey que no puede dormir y más obras de Dios, quien está dirigiendo cada uno de estos momentos. En nuestra vida no siempre estamos apercibidos de lo que Dios está obrando en su tiempo perfecto. ¿Qué mezcla de sentimientos tuvo Amán cuando regresó a casa sin condecoración? Antes que pienses en el enemigo, quisiera pedirte que pienses en ti. ¿Cuántas veces has pensado
o deseado el mal para alguien, ya sea por envidia o enojo, y resulta que en vez de mal, la persona recibe bien. Somos prontos para olvidar que el único justo es Dios y da a todos según su juicio, no según el nuestro. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Amán se veía tanto a sí mismo que tenía una imagen propia distorsionada que le hacía pensar mejor de él que de su prójimo. ¿Cuánto necesitamos aprender a no vernos más alto de lo que realmente somos? El necio orgullo y vana jactancia de Asuero solo lo llevaron a la vergüenza y a la derrota. Al final, este es el destino de los enemigos del pueblo de Dios. Amán fue humillado por Dios, así como Cristo humilló a Satanás en la cruz. No temamos a aquellos que persiguen a la iglesia, más bien oremos por ellos, que Dios guarda a su iglesia. El mismo día de la ejecución de Amán, el rey favorece a Esther con la casa de Amán. Esther informó al rey sobre su relación con Mardoqueo y el rey le otorgó a Mardoqueo su anillo de sello en señal de la autoridad que le concedió. Pero aún más importante, el pueblo podía habitar en paz y defenderse de cualquiera que quisiera matarlo. Imagina cómo se sintió este pueblo al saber que el decreto de muerte que estaba pronunciado sobre ellos fue revocado. Si la rendición de los judíos de una muerte física causó tal gozo, ¿cuánto más nosotros debemos estar gozosas por nuestra redención de una muerte más grande? En el día señalado los judíos se reunieron y se defendieron de sus enemigos, matando a muchos de ellos, incluyendo a los 10 hijos de Amán. Algo importante notar es que Amán es hijo de Agag, descendiente de los amalecitas, los viejos enemigos de Israel, contra quienes Dios dijo: por tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Deuteronomio 25:16. Y así fue. Este pueblo fue totalmente destruido, así como la muerte y el pecado lo fueron por Cristo. Consumado es. A raíz de esta victoria de Dios se estableció la fiesta Purim para conmemorar la liberación del pueblo de Dios, y así quedó establecida esta fiesta anual como un día de alegría, banquetes y el envío de regalos de comida y dádivas a los pobres. Las obras de Dios merecen ser conmemoradas con nuestra vida sacrificial y obediente a Dios por la redención que Él nos ha provisto. Su victoria en la resurrección de Cristo es la esperanza en la que descansamos cada día. Por sus obras podemos inflamar nuestros corazones de agradecimiento a Él. Mardoqueo se convirtió en el segundo al mando después del rey Asuero, honrado, respetado y admirado por su gente y de otros en el reino. Sin embargo, Cristo es nuestro mejor Adán, nuestro mejor intercesor, nuestro mejor mediador, nuestro mejor Salvador, porque lo que Él ha hecho es eterno y permanecerá para siempre. Desde hoy podemos disfrutar de su victoria y nuestra salvación. Es evidente que este libro es acerca de la providencia de Dios, la cual podemos definir como su santa y poderosa preservación y gobierno sobre sus criaturas y las acciones de éstas, las cuales ordena para su gloria. Dios salvó a su pueblo de la aniquilación a través de los valientes actos de Esther y Mardoqueo, recordándonos que Él tiene poder y control sobre todo y que por su fidelidad podemos descansar en que Él protege y preserva a su pueblo. Él cuida de nosotros. Sin embargo, debemos estar dispuestos a reconocer esa verdad mientras nosotros vivimos en la confianza de que Dios sigue gobernando en este tiempo en el que nos ha llamado. Para meditar, ¿cuál es el corazón de Amán? ¿Te identificas con alguno de sus actos? Si es así, lleva tu corazón al Señor en arrepentimiento y fe. ¿De qué manera Cristo reina como Señor en tu vida? Examina cómo se ve tu obediencia a Él y rendición a su propósito. Haz memoria de cada situación de la que Dios te ha guardado y determina ser una persona agradecida por los sí de Dios y por los no de Dios.
Esther 7:3-4 dice, la reina Esther respondió, si he hallado gracia ante sus ojos, oh rey, y si le place al rey que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 267. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.